Hola a todos, la sesión de esta semana lleva por título Estudio por imagen de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular se encuentra simétrica a ambos lados del macizo facial, delante de la entrada del conducto auditivo externo. Con la palpación podemos notar su movimiento, que suele realizarse de forma sincrónica y bilateral. Esta articulación colabora con la boca en muchas de sus actividades y permite el movimiento de la mandíbula para masticar, hacer la fonación, el bostezo, la presión, actitud de defensa, agresión, además de tener una función de tipo estético. Aquí tenemos una sección en un cadáver, en un corte sagital, donde vamos a ver un poco las estructuras anatómicas que vamos a visualizar posteriormente en los estudios de imagen y que van a dar lugar a la patología de la articulación temporomandibular. Por un lado tenemos la cavidad glenoidea que se articula con el cóndilo mandibular. Aquí existe una cavidad sinovial donde pueden aparecer patologías de tipo inflamatorio, degenerativo, tipo artropatías degenerativas o inflamatorias y sinovitis. Posteriormente tenemos el conducto auditivo externo y anteriormente tenemos la eminencia temporal. Tenemos la cavidad glenoidea, la eminencia temporal, el cóndilo mandibular, y entre la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular tenemos una estructura meniscal que va a jugar un papel muy importante en el llamado síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular, como veremos más adelante. Aquí tenemos una imagen anatómica de un libro donde vemos los ligamentos que refuerzan y dan estabilidad a esta articulación junto con una cápsula articular y que van a mantener esa correcta alineación del cóndilo con la cavidad glenoidea. Aquí vemos un ejemplo en un esquema de cómo se relaciona ese menisco con el cóndilo y con la cavidad glenoidea, de tal manera que su reborde posterior va a encontrarse en una localización tangencial al vértice del cóndilo mandibular. En este otro esquema vemos la relación de las estructuras que hemos comentado anteriormente. 17 sería el conducto auditivo externo, aquí tenemos en el 1 el cóndilo mandibular, el 3 cavidad glenoidea, 4 eminencia temporal. Vemos ese menisco que es el 5 que tiene un componente superior el 6, otro posterior el 8, otro componente que lo fija posteriormente que sería el 7 y luego tiene otros componentes de fijación anterior. Con el 14 y el 15 están representados los músculos pterigoideos, que no hay que confundirlos con patología meniscal. ¿Vale? En resonancia hay que saber diferenciarlos para no confundirlos con luxaciones meniscales. Bien, ¿qué técnicas tenemos para el estudio de la articulación temporomandibular? En primer lugar tenemos la placa lateral desenfilada, la proyección de Suller, que es la proyección, digamos, clásica para la valoración de la articulación temporomandibular y la única prueba que se realizaba cuando no existían otras técnicas más avanzadas. La ortopantografía, que nos permite una visualización de ambas articulaciones temporomandibulares y un detalle anatómico, aunque no funcional. El TC, que nos permite valorar todas las estructuras óseas y sus relaciones, pero no permite una adecuada valoración del menisco. Y, por último, la resonancia magnética, que sería la prueba de elección para el estudio de la articulación temporomandibular, ya que nos permite valorar el menisco que se encuentra entre la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular y, por lo tanto, la relación de este con estas estructuras y su diagnóstico, el diagnóstico del síndrome de disfunción temporomandibular cuando existe una alteración de la alineación del mismo. Por último, las pruebas de medicina nuclear, que son pruebas sensibles pero poco específicas, no aportarían nuevos datos al estudio de la articulación temporomandibular. Vamos a ir viendo ejemplos de los distintos tipos de patología. Vemos aquí la proyección de radiografía lateral desenfilada, donde vemos posteriormente el CAE, vemos la cavidad glenoidea, vemos el cóndilo mandibular, vemos la eminencia temporal, vemos por lo tanto las estructuras óseas.
Iremos a un ortopanto donde vamos a ver también la relación ósea de los cóndilos y eminencias temporales. Y aquí vemos también esa misma relación ósea de la cavidad glenoidea y eminencia temporal condilomandibular en un detalle de ortopanto. La tomografía computerizada nos permite también un buen detalle anatómico de las estructuras óseas, pero como hemos dicho anteriormente, no nos permite visualizar el disco. Y la medicina nuclear, pues bueno, cuando hay algún tipo de patología tiene un foco de captación, pero es totalmente inexistente. ¿Qué nos aportaría la resonancia magnética? Pues bueno, con la resonancia magnética vamos a poder valorar bien la morfología ósea, bien la cavidad glenoidea y también ese menisco. ¿Qué técnica de estudio tenemos que realizar para valorar la ATM con resonancia? En primer lugar, necesitamos una antena de cabeza y otra circular más pequeña o específica de articulación temporal. La antena de cabeza se usa porque da estabilidad a la cabeza del paciente y porque a veces es necesario complementar el estudio con un fluido más grande si se detecta algún tipo de alteración no estrictamente en la articulación temporomandibular. El paciente está en decúbito supino, la cabeza central y la media, y hay que centrar donde se palpa la articulación tanto al abrir como al cerrar. Vemos aquí cómo se disponen los localizadores axiales, sagitales centrados perpendiculares al cóndilo y coronales paralelos al cóndilo. El estudio básico de la disfunción temporomandibular consta de proyecciones sagitales en G1, tanto en boca cerrada como en boca abierta. En boca cerrada hay que centrarlo perpendicular al cóndilo y en boca abierta hay que colocar algún tipo de dispositivo para que la boca se permanezca abierta y relajada. Puede ser, por ejemplo, morder una jeringa de alto volumen. Otras secuencias opcionales serían secuencias eco de gradiente T2 en boca abierta, estudios dinámicos eco de gradiente con distintos grados de apertura, sobre todo para valorar la motilidad articular cuando existe algún tipo de alteración de la motilidad. Y correlaciones T1, pues cuando no está clara la situación del menisco en los sagitales. En cuanto a la patología de articulación temporomandibular, vamos a hablar de un conjunto de trastornos ya sean congénitos o adquiridos, que se caracterizan por una sintomatología común, es decir, dolor y chasquido, limitación en la apertura de la boca, que se agudizan aquellas situaciones en las que la boca tiene que permanecer mucho tiempo abierta, como puede ocurrir durante la masticación. La etiología de estos trastornos no está clara. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer? Con un dolor propio muscular, una neuralgia del trigémino, con un dolor dental o con un trastorno propio articular. La etiología de los trastornos de la articulación temporomandibular es desconocida en la mayor parte de los casos. ¿Qué factores se han descrito como relacionados con este trastorno? Pues algún tipo de traumatismo directo sobre la articulación, o trauma facial, un bruxismo, una monoclusión dental, compresión por asistencia de tejido retrodiscal, sinovitis, un mal funcionamiento de los músculos masticadores. Por lo tanto, la etiología en la mayor parte de los casos es desconocida. ¿Y qué patología nos podemos encontrar en esta articulación? Como en cualquier articulación sinovial puede haber fenómenos inflamatorios, degenerativos, anquilosis, luxación de la articulación, artrosis, necrosis vascular del cóndilo mandibular, quistes o tumores de la articulación temporomandibular, malformaciones congénitas, puede haber prótesis totales o parciales y síndrome de disfunción miofascial. Sin embargo, el más frecuente de todos ellos y el que vamos a desarrollar en esta charla es el síndrome de disfunción temporomandibular. Y ahora veremos en qué consiste. Este síndrome de disfunción temporomandibular es una entidad muy frecuente, sobre todo algunos de sus signos que están presentes en un porcentaje muy alto de la población, hasta un 75% alguna vez ha presentado algún tipo de dolor y el 33% algún tipo de síntoma, chasquido, dolor, fundamentalmente limitación a la movilidad mandibular. Es más frecuente en adolescentes y en mujeres.
En adultos es más sin predominio en el sexo en la adolescencia, en cambio en la adulta es más frecuente en mujeres. En adolescentes no hay predominio por el sexo, en adultos es más frecuente en mujeres y ya en la tercera edad tiende a igualarse por sexo. La etiología del síndrome de disfunción temporomandibular es multifactorial y no se conoce exactamente su origen. Hay factores que se sabe que son predisponentes, como son psicoemocionales, tipo estrés, angustia, poliartritis, un tipo de trastorno del desarrollo, trastorno morfológico congénito, el bruxismo. Factores iniciadores, una hipermotilidad, algún tipo de infección o neoplasia, algún traumatismo agudo, síndrome de latigazo, intubación, extensión del cuello, embuceadores, violinistas, y otra serie de factores que hacen que permanezcan los síntomas y signos en el tiempo, como sean microtraumas de repetición, bruxismo o pérdida de los molares. El origen, por lo tanto, de este síndrome parece deberse a una relación anormal del disco respecto al cóndilo, a la cavidad glenoidea, la evidencia temporal, lo que provoca a la larga el fracaso articular. Esto conlleva, por lo tanto, una malfunción articular que se traduce en un desplazamiento anteromedial del disco en el 90% de los casos. Por otros factores expliquen el dolor, como sinovitis, adherencias, neuralgia discal. Y tenemos un esquema donde se muestran los principales tipos de disfunción temporal. La primera columna es la posición del disco en boca cerrada y en la siguiente columna con boca abierta. Vemos que una articulación que funciona con normalidad en boca cerrada, el cóndilo mandibular está bien relacionado con la cavidad glenoidea y el disco se interpone o menisco se interpone entre ambas estructuras. Cuando el paciente abre la boca, el cóndilo avanza anteriormente y se enfrenta a la eminencia temporal y el menisco va con él. Cuando tenemos la disfunción temporomandibular grado 1, en boca cerrada, vemos que el menisco está desplazado anteriormente respecto a la cavidad glenoidea. Pero cuando el paciente abre la boca, se vuelve a colocar en su posición correcta, en este caso entre el cóndilo y la eminencia temporal. En la disfunción temporomandibular tipo 2, vemos como el disco en boca cerrada está desplazado anteriormente, pero en boca abierta sigue desplazado anteriormente y por lo tanto no se ha reducido. Esto sería la disfunción grado 2. Y por último, el tipo 3 correspondería a aquellos pacientes que asocian un tipo 2 más cambios degenerativos en la articulación temporal. Aquí vemos la posición normal del menisco. El menisco, que se encuentra entre el cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea, tiene que localizarse de tal forma que pueda oscilar su margen posterior 20 grados por delante o 20 grados por detrás respecto a la línea media. Si ya está más desplazado esos 20 grados, hablaremos ya de una lucidez. Esta sería su posición normal. Y cuando el paciente abre la boca, como hemos comentado anteriormente, se desplaza el cóndilo mandibular y se enfrenta a la eminencia temporal y el menisco se interpone entre ambas estructuras. Aquí vemos un ejemplo de normalidad. Vemos el menisco adecuadamente situado entre la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular en boca cerrada. Y cuando el paciente abre la boca vemos cómo se interpone igualmente de forma adecuada entre la eminencia temporal y el cóndilo. Este sería otro caso de normal. Vemos el menisco bien colocado en boca cerrada y cuando el paciente abre la boca vemos cómo el menisco se interpone correctamente entre la eminencia temporal y el cóndilo mandibular. Otro caso normal, pero en este caso con una hipermotilidad del cóndilo, vemos que con la boca cerrada el menisco se encuentra bien interpuesto entre la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular. Y cuando el paciente abre la boca se localiza también de forma correcta entre la eminencia temporal y el cóndilo, aunque vemos que el cóndilo llega a rebasar un poco la eminencia temporal porque existe un cierto grado de hipermotilidad. En este paciente vemos que en boca cerrada se produce una luxación del menisco anteriormente, pero cuando el paciente abre la boca vemos la correcta situación del menisco. Por lo tanto, será una disfunción temporomandibular tipo 1.
En este otro caso tenemos también una disfunción tipo 1, vemos el menisco luxado anteriormente en boca cerrada. Ojo con esas estructuras que son los músculos pterigoideos, como hemos comentado anteriormente, no hay que confundirlos con el menisco. Cuando el paciente abre la boca, en este caso vemos que hay una hipomotilidad del cóndilo, el cóndilo no llega a enfrentarse correctamente a la inminencia temporal, se queda un poco retrasado, pero el menisco sí tiene una situación normal. Por lo tanto, esto es una disfunción tipo 1 y ojo que esto no es el menisco, son los músculos pterigoideos, pero pueden dar lugar a un falso positivo. Aquí vemos otro paciente donde tenemos en boca cerrada una luxación anterior del menisco. Y cuando el paciente abre la boca vemos cómo todo se desplaza de forma conjunta, por lo tanto es una disfunción tipo 1. Otro caso de un paciente con boca cerrada, un desplazamiento anterior del menisco. Y cuando el paciente abre la boca vemos cómo el menisco se interpone de forma correcta entre el cóndilo y la eminencia temporal. Disfunción temporomandibular tipo 1. En este caso vemos en boca cerrada un desplazamiento anterior del menisco, pero al abrir la boca el disco sigue desplazado anteriormente y además roto, por lo tanto es una disfunción temporomandibular tipo 2 con un menisco roto. Aquí tenemos otro caso de otro paciente con un menisco luxado anteriormente en boca cerrada. Y cuando el paciente abre la boca sigue luxado anteriormente y además hay una hipomotilidad del cóndilo. Es una disfunción tipo 2. Aquí vemos en boca cerrada, esa luxación anterior del menisco y en boca abierta el menisco sigue luxado y además está degenerado. Esto ya sería un tipo 3 porque a la luxación anterior vemos que se asocian importantes cambios degenerativos en el cóndilo mandibular. Cuando el paciente abre la boca vemos cómo se enfrenta correctamente el cóndilo y eminencia temporal, vemos que el menisco sigue luxado anteriormente y vemos los cambios degenerativos del cóndilo. Es una disfunción temporomandibular tipo 3. Aquí vemos esos cambios degenerativos y como el menisco sigue luxado en boca abierta, disfunción temporomandibular tipo 3. Otro ejemplo, una disfunción temporomandibular tipo 3, cambios degenerativos importantes en el cóndilo mandibular con importantes geodas, un desplazamiento anterior del disco en boca cerrada. Cuando el paciente abre la boca vemos que el disco sigue luxado anteriormente. Y hemos tenido los cambios degenerativos y un importante componente de simetría. En este caso vemos también un tipo 3 con hipomotilidad del cóndilo, vemos en boca cerrada los cambios degenerativos y el desplazamiento anterior del disco y como cuando el paciente abre la boca el disco sigue luxado anteriormente y una hipomotilidad del cóndilo no llega a enfrentarse de forma correcta respecto a la eminencia temporal. En el capítulo de miscelánea hablaríamos de otra serie de factores que pueden asociarse a la patología de esta articulación como la presencia de sinovitis. Importante el pitfall, el falso positivo por los músculos pterigoideos, ojo, no hay que confundirlos con el menisco. Y en cuanto al tratamiento, pues en primer lugar el tipo 1 normalmente no suele hacer ese tratamiento ya que solamente un 11% va a evolucionar a otros tipos, muchas veces con fibras de descarga es suficiente. El tipo 2, normalmente también con psicoterapia, dieta blanda o de fácil masticación, rehabilitación y analgésico relajante suele ser suficiente. Y el tipo 3, además de todo lo anterior, dieta blanda, rehabilitación y fármacos y férulas, a veces es necesaria la cirugía, pero normalmente en un porcentaje de pacientes muy pequeño, entre un 5 y un 10%.